Esta es la tercera lección del curso De cero a producción con DESI y se llama Preparar entorno para maquetar. En esta serie de varias lecciones podrás conocer en forma de videotutorial todo lo que necesitas saber para diseñar y maquetar prototipos usando DESI, el sistema de diseño del Gobierno de Aragón. En esta tercera lección instalaremos Node.js con Node Version Manager tanto para macOS como para Windows, para poder ejecutar nuestro proyecto de maquetación. Vamos a preparar el entorno para DESI HTML. Para eso vamos a tener que entrar a la terminal. Yo utilizo Homebrew para poder instalar el Node Version Manager, que nos permitirá tener varias versiones diferentes de Node en proyectos diferentes. Una vez que tengamos una versión de Node, tendremos también el Node Package Manager y con eso podremos instalar los paquetes necesarios para nuestros proyectos, como son DESI HTML o DESI Angular. Con el Node Package Manager también tendremos Gulp y podremos compilar NumJunks, que genera HTML de nuestras páginas, o podremos compilar con Tailwind CSS el CSS de nuestras páginas. Vamos a comenzar. Primero, vámonos a la terminal. Aquí estamos. Para instalar Homebrew, yo lo que suelo hacer es buscar en Google install NVM Homebrew. Esto me saldrá varios resultados. A mí personalmente me ha gustado este de aquí. Aquí explica paso por paso lo que hay que hacer. Primero hay que instalar Homebrew y se hace de esta manera. En la terminal tienes que poner esto. Copias. No lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho y yo ya lo tengo instalado. Entonces, si yo ahora pongo Brew, veremos que aquí lo tengo instalado y que me salen las ayudas de cómo utilizarlo. Si pongo Brew List, podremos ver cuáles son lo que se llaman los casks que tengo instalados, cuáles son los paquetes que tengo instalados. Y aquí hemos visto cómo tengo NVM instalado. Esto lo explica aquí también. Primero te dice que desinstales cualquier node instalado previamente y que instales NVM. Sería de esta manera: brew update y brew install NVM. Haríamos esto, que tampoco lo voy a hacer porque ya lo tengo, y una vez que lo tuviésemos podríamos asegurarnos de que tengo Node Version Manager instalado. Si le doy a NVM version, veremos que tengo aquí una versión y esto me permitirá instalar varias versiones de Node. Por ejemplo, yo podría hacer, vamos por aquí, podría poner NVM list y aquí veremos que me sale el listado de las versiones de Node que tengo instalado. Esto es porque yo previamente ya he instalado alguna versión de Node, tal y como te dice aquí. Olvidé deciros que una vez que tienes instalado NVM, aún tienes que configurar tu bash o tu CSH editando los archivos que gestionan las configuraciones de bash o de CSH. En mi caso, yo tengo aquí puesto este listado. Este listado de aquí nos va a permitir poder ejecutar NVM allá donde estemos. Esto es la lista que se necesita para poder encontrar NVM. Esto os lo pegaré en el vídeo para que podáis tenerlo en caso de que uséis CSH. Vale, una vez que tenemos eso, ahora sí es cuando, como hemos dicho, si ponemos NVM version, ya me saldrá la versión, ¿vale? Ya lo sabrá encontrar. O, como hemos dicho, el listado. Entonces, si quiero instalar una versión de Node,
ya podré instalar como yo quiera. Primero podemos listar cuáles son las versiones que hay en remoto, cuáles son todas las versiones disponibles que podríamos instalar. Haciendo esto, saldrá un listado de un montón de versiones de Node que podemos instalar. Vale, en nuestro caso, ¿cuáles son las que necesitamos? Bueno, pues nos vamos a la documentación, nos vamos a la página que habla del desarrollo y nos vamos a DesiHTML. En DesiHTML veremos que aquí tenemos Node 16.17.1. Entonces podríamos nvm install v16.17.1. No lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado, pero una vez que lo hiciésemos, aún habría que hacer nvm use y la versión que está. Entonces le estaríamos diciendo a nuestro Node Version Manager que utilice la versión que acabamos de instalar. Entonces, si hacemos nvm list, podremos ver que la versión que actualmente tenemos usando es esta. Y si hacemos node version, veremos que justamente saca la 17.1. También podríamos hacer ver Node Package Manager version. A ver qué versión tenemos de Node Package Manager. Y como veis, tengo aquí una versión. Así pues, estábamos en el terminal, hemos instalado Homebrew, hemos instalado Node Version Manager con Homebrew. Ahí hemos podido instalar una versión que nosotros queramos de Node.js, que es la que nos dice Desi, y ya tenemos el Node Package Manager. Con eso podremos instalar cualquiera de los paquetes que necesitamos para poder ejecutar nuestro proyecto. Vamos a buscar el Node Version Manager para Windows. Podemos ir a Google y poner nvm Windows. Ahí nos saldrá el repositorio. Y dentro del repositorio podremos darnos cuenta de que hay un instalador. En la página de releases buscamos el último release y buscamos el archivo exe, el setup exe, nos lo bajamos y lo ejecutamos. Ahí nos va a pedir permisos de administración. Una vez que le hemos dado permisos de administración, ya podemos ejecutar el instalador, aceptar los acuerdos, dejamos la ruta que viene por defecto, pero conviene que la recordemos porque en un futuro, si queremos desinstalar el Node Version Manager, tendremos que ir a esa carpeta y ejecutar un desinstalador, un archivo exe que está ahí. Continuamos, seguimos aceptando las rutas por defecto, esa es la carpeta donde instalará las diferentes versiones de Node. Y ya tenemos instalado el Node Version Manager. Podemos salir del instalador y ahora podemos abrir el símbolo del sistema. Dándole a Windows y poniendo CMD, por ejemplo, ejecutaremos el símbolo del sistema con permisos de administración. Una vez que hemos ejecutado con permisos de administración, podemos asegurarnos de que lo tenemos instalado poniendo nvm. Ahí nos saldrá la ayuda y ahí saldrá la versión que tenemos de nvm instalada. Si ponemos nvm list, nos saldrá una lista de las versiones de Node que tenemos instaladas. Ahora mismo no hay instalada ninguna. Vayámonos a la documentación de Desi para saber qué versión de Node debemos instalar. Si nos vamos a la librería Desi.html, veremos que ahí se especifica la versión de Node que se está utilizando, 16.17.1 en esta versión de Desi.html. Volvamos a la línea de comandos e instalemos la versión que deseamos, nvm install y el número de la versión.
que está utilizando ahora DESI HTML. Ahora comenzará a descargar la versión de Node. Ya la tenemos instalada. Ahora, si hiciésemos un listado, sale nuestra versión que hemos instalado, pero todavía no la estamos usando. Para eso hay que decirle a Node Version Manager que vamos a utilizar esta versión. Bien, ahora sí que la está utilizando. Si quisiésemos asegurarnos, podríamos poner Node --versión y nos diría que efectivamente estamos utilizando ahora mismo la 16.17.1. También podríamos mirar qué versión de Node Package Manager tenemos instalada. Ahora sí ya podemos utilizar DESI HTML utilizando Node Package Manager. Y hasta aquí esta lección sobre preparar entorno para maquetar. Puedes encontrar el resto de vídeos en la lista de reproducción o continuar con la siguiente lección.